Buenos días y bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Damos gracias a Dios por un día más de vida y por permitirnos estar delante de ustedes para traer una palabra de refrigerio y que durante el día va a ser de fortaleza, de dirección y de fe. Bien, bienvenido a este programa y a este tiempo despierto y aún estoy contigo. Qué bueno es saber que cada mañana cuando nos despertamos y nos dirigimos a su presencia, Dios derrama una fresca unción. Mira qué bendición la palabra de Dios en nuestra vida, que nos dice que despertamos y aún Él está con nosotros. Cuando tú te levantas, la presencia de Dios está contigo. Cuando tú despiertas, lo primero que tu espíritu discierne es la presencia y la compañía del Espíritu Santo. Hoy hay una palabra que Dios puso en mi corazón y quiero ponerla en tu corazón. Esta palabra Dios me la da porque hoy en día una de las cosas que Dios más quiere es dirigir al hombre, direccionarlo, guiarlo, para que el hombre no cometa tantos errores como lo solemos hacer a diario. Nosotros como seres humanos cometemos errores, pero bendito sea el Dios Santo que en medio de esos errores Dios nos enseña y Dios nos da sabiduría. A través de esos errores que cometemos por nuestra propia decisión y por nuestra propia voluntad, cometemos errores, pero ahí en ese error el Señor se glorifica, nos levanta, nos restaura, nos da una palabra, nos da su perdón y una de las cosas muy importantes, nos da sabiduría. Bien, Lucas capítulo 4 verso 1 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu Santo. Dice, tiene como título Tentación de Jesús. Dice así: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Señor Jesús tenía una vida dependiente del Espíritu Santo. Él no se movía sin antes ser guiado por el Espíritu Santo. Él no hacía milagro sin que el Espíritu lo impulsara. No hacía liberación sin que el Espíritu Santo le diera testimonio en su corazón. En otras palabras, Jesús vivió en la tierra sujeto a la voluntad y a la dirección y a la guianza del Espíritu Santo. Y es exactamente lo que Dios quiere, que nosotros seamos guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, no por nuestras emociones, no por tu voluntad, sino que te dirija la voluntad de Dios, que te guíe la voluntad de Dios. Y es voluntad de Dios que el Espíritu Santo sea tu guía. La Biblia dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas y Él los guiará a toda verdad. Si tú te abandonas en las manos del Espíritu Santo, estoy seguro 100% en el nombre de Jesús que tus pasos serán a toda verdad por el Espíritu Santo. Si te abandonas en las manos del Espíritu Santo, Él te va a guiar a toda verdad. Él te va a guiar a un negocio que es verdadero delante de la presencia de Dios. Él te va a guiar a que emprendas un ministerio que es verdadero en la presencia de Dios. Él te va a guiar a una iglesia, amigo. Tú que estás buscando cómo congregarte y le estás pidiendo a Dios una iglesia para congregarte, el Espíritu Santo te va a dar testimonio en tu corazón cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo. Para eso Jesucristo envió a la persona poderosa, preciosa y hermosa del Espíritu Santo para que nos guiara. La persona hermosa y la amistad del Espíritu Santo es lo que necesitamos a diario para poder, tomar buenas decisiones en nuestro diario vivir. Es ser guiado por el Espíritu Santo, lo que Dios quiere. Cuando tú te abandonas en el Espíritu Santo, tú eres dirigido por Él y Él te va a llevar a tomar la decisión que te compete a tomar. Él te va a llevar a tomar la decisión, no la que tú quieres, sino la que tú necesitas. El Espíritu de Dios es la persona de Dios en la tierra y por ende fuimos llevados
por el Señor Jesucristo a través de su palabra a ser guiado por Él. Es decir, Jesús dijo, Él los guiará. Y ese es el deseo de Dios para con nosotros, ser guiado por el Espíritu Santo. Y mi mensaje, el tema de mi mensaje es el siguiente: llamados a ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la palabra, nos encontramos con hombres de Dios que fueron guiados por el Espíritu Santo. Uno de esos hombres fue el apóstol Pedro. Hechos capítulo 10, verso 19, dice la palabra de Dios así: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro fue un hombre que aprendió de los movimientos del Señor Jesús. Pedro fue un hombre que fue formado e enseñado por el Señor Jesucristo. Pedro fue un hombre que el Señor Jesús le enseñó, lo instruyó y lo preparó primero para que fuera guiado por el Espíritu Santo. Por ende, cuando Jesús asciende al cielo y le deja la gran comisión a Pedro y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas, entonces Pedro empezó a apacentar las ovejas del Señor, pero no en su fuerza, no en su voluntad, no en su sabiduría, no en su conocimiento. Pedro empezó a guiar las ovejas del Señor y las multitudes por la dirección y la guianza del Espíritu Santo. Cuando Jesús se va, desciende el poder de Dios sobre la vida de Pedro. Usted sabe lo que dice Hechos 2. Vino la visitación y se cumplió la promesa del Espíritu sobre los 120, pero la unción vino sobre Pedro y Pedro fue llenado y fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí en lo que acabamos de leer, nos encontramos con lo siguiente: Cornelio tuvo una experiencia con Dios. Cornelio tuvo una experiencia con un ángel que lo visitó, y el ángel le dio ciertas instrucciones para que fuera a buscar a Cornelio. Yo creo que Cornelio, guiado por el Espíritu, mandó a buscar a Pedro mediante la dirección que le dio el ángel. Y estos hombres fueron y buscaron a Pedro. Y Pedro estaba teniendo también una experiencia con Dios. Pedro vio un lienzo en el cielo y Dios le dijo, mata y come. Pero Pedro quiso excusarse y le dijo, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he purificado. Luego Pedro está meditando en esto, en esta visión, y el Espíritu le dice, 3 hombres te van a buscar, no dudes en ir con ellos, yo lo envié. ¿Ves? Pedro era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y cuando Pedro se movió por el Espíritu y fue con estos 3 hombres y llegó a la casa de Cornelio, él empezó a predicar la palabra. Y mientras predicaba, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo. Esa es la garantía de los que se dejan guiar por el Espíritu. Vas a tener el respaldo donde te muevas. Te mueves a la derecha, el respaldo de Dios irá contigo. Te mueves a la izquierda, el respaldo de Dios irá contigo. Te mueves al frente, el respaldo de Dios irá contigo. Te mueves atrás y el respaldo de Dios irá contigo. Pero si te dejas guiar por el Espíritu Santo, si te dejas guiar por la presencia de Dios, si el Espíritu Santo te guía, entonces Él va a ser de ti una persona que no cometa errores durante el día. Estos son los beneficios. Pedro fue guiado y el Espíritu descendió. Otro hombre que también fue guiado por el Espíritu Santo fue Bernabé y Pablo. Cuando los hombres y los profetas y los maestros en Hechos 13 oran por ellos y los envía, dice la palabra que fueron enviados por el Espíritu y descendieron. Y cuando ellos fueron enviados por el Espíritu pasó una gran señal. Hubo un hombre, era un adivino, y este hombre procuraba estorbar los caminos del Señor. Mas, sin embargo, Dios tenía un plan con ese lugar y con un hombre. Y este hombre era un mago, un falso mago judío llamado Bar-Jesús, perdón. Era un hombre que era un obstáculo para los caminos del Señor. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dio una palabra y el hombre quedó ciego.
¿Ve? Cuando tú eres guiado por el Espíritu, tus palabras son las palabras de Dios. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, el respaldo de Dios estará en tu empresa. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, tú vas a ser guiado y vas a ser respaldado por Dios en el ministerio, en el matrimonio, en el hogar. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, la enfermedad se convierte en sanidad. Porque aún en medio de esa enfermedad, Dios te guía y tú ves el respaldo de Dios. Hubo un hombre llamado Sedequías que Dios le mandó un profeta para que le dijera que arreglara su casa porque iba a morir. Pero este hombre empezó a clamar y a orar y Dios tuvo misericordia de él. Pero la Biblia dice que nosotros no sabemos orar, sino que el Espíritu nos ayuda. Y esto me da a entender que Sedequías fue movido por el Espíritu, guiado por el Espíritu a orar delante de Dios para que la misericordia descendiera. Y es ahí donde tenemos el beneficio de ser guiados por el Espíritu. Cuando eres guiado por el Espíritu, Él te enseña a orar, Él te enseña a reprender, Él te enseña la palabra de Dios, Él te enseña cómo comportarte en el día. Cuando eres guiado por el Espíritu, Él te da sabiduría, Él te da entendimiento, Él te da discernimiento, Él te da pasión por las almas, Él te da amor por el prójimo. Pero cuando eres guiado por el Espíritu, fuimos llamados por Dios a ser guiados en su Santo Espíritu y por su Santo Espíritu. Pablo le da una palabra a este brujo y queda ciego. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, tus palabras tendrán autoridad en la tierra. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, tus palabras se materializarán en la tierra. Y al que tú le profetices, se le va a cumplir. Porque fuiste guiado por el Espíritu. Para terminar, ese mismo Pablo, gigante en la fe, dice la palabra que fue a un lugar llamado Firicia, oye lo que dice la palabra, y atravesando Firicia y la provincia de Galacia, fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Ves? Unos hombres guiados totalmente por el Espíritu. El Espíritu no le permitió hablar la palabra en Asia porque todavía no era el tiempo de Asia. Era el tiempo para otras regiones. Pero como eran guiados y tenían el oído sensible al Espíritu, supieron hacer las cosas. Cuando tú eres sensible al Espíritu Santo, tú no matas el propósito de Dios en una persona. Hoy en día vemos miles de personas queriendo empujar a una persona en la iglesia cuando no le ha llegado el tiempo, queriendo que una persona se arrepienta cuando no le ha llegado el tiempo. Dios para toda persona tiene su tiempo para traerlo a sus caminos. Pablo no fue a Asia, pero llegó un momento que el evangelio llegó a Asia. Y es ahí donde entendemos que somos guiados por el Espíritu. Cuando hacemos las cosas no por nuestra voluntad ni por nuestro deseo, sino por el deseo de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y que pase un día bendecido en la presencia de Dios. Que pase un miércoles lleno de la gracia, lleno del favor y lleno del poder de Dios. Shalom.